Una de las figuras más veneradas en la antigua Roma fue la de Lucio Quincio Cincinnato, un general que fue llamado del retiro para salvar a la República Romana. Cincinnato se dedicaba a cultivar la tierra en su granja a orillas del río Tíber, mientras el ejército romano estaba sitiado por sus enemigos. Y entonces el Senado lo llamó para levantar un nuevo ejército y enfrentar a la crisis. Esto fue en el 460 a.C. Al momento de su llamado, Cincinnato estaba caminando detrás del arado. Fue entonces nombrado dictador por 6 meses. De inmediato organizó un nuevo ejército. En 16 días derrotó a los enemigos de Roma, regresó victorioso, renunció a la dictadura y volvió una vez más a su arado. Cuando tenía 80 años, fue llamado por segunda vez, ahora por el pueblo de Roma, porque los aristócratas querían quitarles sus derechos, y entonces pudo solucionar el problema. Cuando los romanos pensaban en una figura que encarnara el patriotismo, la frugalidad rústica y la carencia de ambiciones personales, evocaban la memoria de Cincinnato. Y sí, si usted lo está pensando, la ciudad de Cincinnati, en Estados Unidos, lleva el nombre precisamente de Lucio Quincio Cincinnato. Guardando el sentido de proporción, los hebreos tuvieron en Josué, hijo de Nun, a su propio Cincinnato. Josué fue un excepcional líder militar, político y religioso. Dirigió la conquista y la colonización de la tierra de Canaán. Era un hombre sobrio y modesto, un profeta que después de repartir la tierra prometida se retiró a su heredad en las montañas de Efraín. Disfrutaba la tranquilidad de su retiro cuando a los 110 años fue llamado una vez más, pero no fue llamado por los líderes de la nación, tampoco fue llamado por el pueblo, fue llamado por una carga insoportable, insostenible, por la imperiosa necesidad de confrontar al pueblo con las decisiones que determinarían su futuro, optar por el Dios único y verdadero o asumir las consecuencias de cualquier otra decisión. Su urgente llamado fue expresado en 3 imperiosas demandas. Veamos cuáles son. Sorprende, hermanos, que en la memoria colectiva de los pueblos haya personajes que representan la figura del heroísmo, del valor, del patriotismo. Me sorprende cuántos argentinos eurodescendientes se llaman Lautaro, nombre de un cacique indígena que enfrentó la conquista española, y no es raro que en nuestro país pensemos también en personajes así, que pudieron resistir la ocupación española hasta donde pudieron hacerlo, convirtiéndose en figuras casi míticas. Los romanos veneraban a Cincinnato, el símbolo de la frugalidad rústica, de la carencia de ambiciones personales, y si los hebreos pensaran en un personaje semejante, pensarían en Josué, hijo de Nun, un hombre que realizó la conquista de la tierra prometida, que entregó la tierra y se retiró a cultivar la tierra en las montañas de Efraín. Sorprende que todos los que trataran con Josué le dijeran solamente sé fuerte y valiente. Eso se lo dijo Moisés, se lo dijo el pueblo, se lo dijo Dios mismo, y yo creo que se lo tuvieron que repetir porque era aquello que se suele llamar líder a desgano. Hay personas que no ambicionan el liderazgo, que no les gusta protagonizar, que no les importa estar en la primera plana, pero cuando son llamados a ejercer algún rol de liderazgo, tienen que hacerlo como una responsabilidad que Dios ha puesto en sus manos. Tenía 110 años y fue llamado una vez más, no por el pueblo, no por los líderes de la nación, sino por una carga que había en su corazón, y esto lo llevó en esta etapa de su vida a confrontar al pueblo y a pedirle que tomara la decisión de optar por el Dios único y verdadero o asumir las consecuencias de cualquier otra decisión. Su llamado tiene 3 imperativos. El primero de ellos es temed al Señor. Antes de la muerte de Moisés, Josué fue ungido formalmente como líder de Israel según Números 27.
Dice la palabra de Dios que todo estuvo ritualizado, se convocó al pueblo, se pidió a Dios y el pueblo pidió también que escogiera entre ellos aquel que sería el sucesor de Moisés, y entonces el Señor levantó a Josué, hijo de Nun, quien fue ungido públicamente y presentado como el líder de la nación. No era una cosa fácil. Moisés es llamado en el mundo judío como el padre de los profetas. Los judíos suelen llamarle Moshe Rabbeinu, es decir, Moisés nuestro maestro, y se suele decir que era un hombre que medía 4 metros con 50 centímetros, lo cual claramente no enseña la Biblia, pero es una figura para hablar de la grandeza de Moisés y de la forma como trascendía los estándares humanos. Así es que el que alguien pudiera ocupar esa responsabilidad era un tremendo desafío y tuvo que hacerse de manera ceremonial. Yo me acuerdo hace algunos años, en la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, una de las iglesias bautistas más grandes del país, el hermano Roberto Torres Lisiaga, un líder muy popular en la iglesia, fue llamado por Dios para empezar una nueva obra. Y fue necesario que el pastor lo presentara ante la congregación, oraran por él, le impusieran las manos los diáconos, para que la iglesia supiera: nadie lo corrió, no se está yendo, no está dividiendo la iglesia. Es una manera gráfica de decirle que compartimos el ministerio, se dieron la diestra del compañerismo, como San Pablo con Pedro, y pudieron asumir cada uno su propia responsabilidad. Eso ocurrió con Josué, pero no era un político más, era un verdadero estadista. ¿Qué diferencia hay entre un político y un estadista? Un político es alguien que piensa en la próxima elección, un estadista en la próxima generación. El político es capaz de mentir con tal de llegar a su máxima aspiración. El estadista tiene el valor de decir la verdad, por más cruda que sea, con tal de que el pueblo se concientice. Los políticos son capaces de dividir con tal de llegar al poder. Los estadistas tienen la capacidad de multiplicar los apoyos para lograr el triunfo del pueblo. Los políticos luchan en contra de sus adversarios con toda su fuerza, y los estadistas tienen la capacidad de convertir a sus enemigos en amigos. Los políticos buscan la gloria personal, los estadistas la del pueblo. Los políticos usan la fuerza personal y la de sus seguidores para triunfar. Los estadistas usan su fuerza personal, la de sus seguidores, la de sus enemigos para el triunfo del pueblo. Cuando el general Charles de Gaulle, que fue presidente de Francia en los años 60, llegó a nuestro país, hablaba con el presidente Adolfo López Mateo, un tío del hermano Sergio Méndez, y le preguntó el presidente López Mateo, el general de Gaulle al presidente: señor presidente, ¿a usted lo quieren los mexicanos? Oh, sí, a mí sí me quieren los mexicanos. Debo decir que tal vez el último presidente popular de México fue Adolfo López Mateos. Ya después de ahí entró en decadencia la figura presidencial. Y entonces el presidente le pregunta al general: ¿y a usted, general de Gaulle, lo quieren los franceses? Y de Gaulle respondió: no, a mí no me quieren, a mí me necesitan. Lo que estaba diciendo era que cuando el pueblo francés necesitara una figura que tuviera la autoridad moral de unir las fuerzas políticas en favor del pueblo, iban a pensar en él. Recuerdo cuando algunos generales del presidente Lincoln criticaban a Ulises S. Grant y decían que era un alcohólico. El presidente dijo: voy a preguntarle al general dónde compra su whisky para darles a ustedes también. O sea, si el problema es que es un alcohólico, voy a comprarles whisky del que él toma, a ver si se ponen como él. En el principio no había una buena relación, y después fue una relación muy profunda de un hombre que pudo transformar a alguien en aras de la salvación de una nación. Esto es, guardando el sentido de proporción, el caso de Josué. Como el excepcional hombre de fe y de estado que fue, el profeta se preocupaba y se ocupaba en el futuro de Israel.
no podía partir de este mundo sin la seguridad de un futuro cierto para el pueblo. Juan Calvino dijo al respecto: la piadosa solicitud de Josué provee un buen ejemplo digno de ser imitado por aquellos que están a cargo de otros, porque así como un padre no sería considerado lo suficientemente cuidadoso si solo pensara en el interés de sus hijos justo antes del momento de su muerte, también los buenos gobernantes deben ver hacia adelante, de modo que no solo dejen atrás de sí un estado bien organizado, sino que también fortalezcan y aseguren la existencia por largo plazo. Pero Josué sabía que la esperanza de Israel no estaba en una política sabia o en una administración justa. Sabía que estaba en la obediencia al Señor. Para Josué, la obediencia era tan solo la expresión del temor al Señor, lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué es el temor del Señor? Lo primero que debemos recordar es que el temor al Señor es un mandamiento. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, la palabra del Señor dice: ahora pues, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios. Comentando este precepto, Isaac Ginsburg, un comentarista judío contemporáneo, dice: el temor de Dios no se refiere al temor al castigo. Aunque sea útil como un método represor para alejarnos de las transgresiones en contra de Dios, en momentos de inmadurez espiritual, cuando no se puede despertar ninguna otra motivación más profunda, el temor al castigo no puede considerarse realmente como una forma de servicio a Dios, porque si cumplimos los preceptos para evitar el castigo, no estamos pensando en Dios, estamos pensando en nosotros mismos. Bueno, el verdadero temor del Señor está buscando que el lazo de comunión, de amor con Dios no se rompa por nuestras transgresiones. No rompamos el lazo matrimonial que nos une realmente a Él. Si amamos a Dios verdaderamente, temeremos hacer cualquier cosa que pueda separarnos de Él. Este temor mantiene nuestra conciencia centrada en Dios y nos previene de hacer algo que prohíbe su palabra. Aunque la palabra temor significa tanto terror como honor y sumisión, la actitud adecuada del creyente ante el Señor es de respeto, de reverencia, de sobrecogimiento. Los sabios de Israel dicen por esa razón que todas las cosas están en las manos de Dios, excepto el temor de Dios. Lo que están diciendo es que el temor de Dios es nuestra respuesta. El temor de Dios es nuestra responsabilidad. Es la forma como respondemos a su ser y a sus hechos poderosos. Lo admirable acerca del temor de Dios, hermanos, es que cuando le temes a Él ya no le temes a nada, mientras que cuando no temes a Dios terminarás temiéndole a tu propia sombra. Cuando pensamos, hermanos, en hombres y mujeres que enfrentaron el dilema de la muerte por su fidelidad a Dios, y vemos algunos que estuvieron dispuestos a asumirla de manera determinada, podemos entender esta frase: cuando le temes a Dios ya no le temes a nada, mientras que cuando no temes a Dios terminas temiéndole a tu propia sombra. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Josué hace el último llamado, está en Mizpa, tiene 110 años, y en segundo lugar llama al pueblo a servir a Dios con integridad y fidelidad. No es exagerado decir que la lengua hebrea es como un maratonista africano. Es una lengua magra y musculosa. Cuando usted ve un maratonista africano, ve una bola, la cabeza y 4 hilitos que cuelgan de allí. Puede incluso correr descalzo y llega en primer lugar. Tiene lo necesario para correr. Si usted recuerda, cuando la rebelión de Absalón, Joab mandó a David a un etíope a llevarle las buenas nuevas. Dice la palabra de Dios que David estaba en la fortaleza de Mahanayim y fue obligado por sus hombres a quedar allí. Cuando se preparaban para combatir las fuerzas de Absalón, el príncipe rebelde, el pueblo le dijo a David:
hoy no saldrás a pelear, porque si 1000 de nosotros caemos no pasa nada, pero si tú caes se apagará la lámpara de Israel. Y lo obligan a quedarse en la fortaleza, y cuando termina la batalla, dice la palabra de Dios que envían a un corredor africano, un etíope, para llevar las buenas nuevas, y llega delante del rey. Usted conoce la historia desde la antigüedad. Lo que quiero decir es que eran reconocidos como personas, como atletas excepcionales. Bueno, la lengua del Antiguo Testamento es como un maratonista africano. Tiene 2 tiempos gramaticales, nada más. No tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, ni tiempos compuestos como en español. 2 tiempos gramaticales, perfecto e imperfecto, nada más. Y tiene 400 raíces. Y con eso nos dice todo lo que Dios nos quiere decir. Decimos esto en función del texto que nos ocupa y la necesidad de entender el concepto de servir. El pueblo es llamado a servir al Señor. Pero en el pensamiento bíblico, servir es un concepto más relacional que funcional. No describe actos de asistencia personal. La palabra de Dios dice que Moisés era siervo del Señor y que Josué era servidor de Moisés, era su asistente personal, pero no se refiere a eso. Tampoco tiene un sentido propiamente ministerial, como ahora cuando decimos es un pastor con 20, 30 o 40 años de ministerio. Decía mi hermano Martín Pereda, que ahora está con el Señor, le decía a un hermano que estaba luchando la última etapa de su vida laboral, y le decía: ¿sabes que en el ministerio ocurre algo diferente? En las iglesias, sobre todo las iglesias establecidas, buscan entre más maduro sea el pastor, mejor. No se arriesgan a un pastor de 24 o 25 años. Y yo todavía me admiro, hermanos, que Dios nos haya llamado a la primera iglesia bautista de Zamora cuando yo tenía 24 años. O sea, soltero de 24 años. Y bueno, se arriesgaron, estuvimos ahí casi 5 años y de ahí Dios nos trajo aquí. Y ahora podemos decir que tenemos más tiempo de ministerio que el ministerio de Pablo, pero sin los mismos frutos y sin la misma influencia. O sea, si usted puede tener 50 años de ministerio, pero no va a igualar ni el impacto ni la influencia del apóstol San Pablo. Servir no tiene ese sentido aquí. Tampoco tiene un sentido ritual, porque aunque el culto y la adoración son llamados servicio, en los hechos podemos separar el culto, los actos litúrgicos, de la relación con Dios. Es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13 de su profecía, cuando afirma: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y mi temor es un precepto enseñado por los hombres. Servir significa realmente escoger al Señor, optar por Él, reconocerlo como Dios, declararlo la razón y la meta del culto y de la vida misma. Esa fue justamente la demanda de Josué en el texto que nos ocupa. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Creo que podemos tener una idea más clara de lo que realmente se demanda aquí a Israel. No es difícil ver las flaquezas de ese pueblo, es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero a menos que nos enfrentemos al espejo de la palabra, el ojo no puede verse a sí mismo. Así que tenemos que enfrentarnos a preguntas ineludibles. ¿Qué significa para nosotros la demanda del servicio exclusivo? Más que nunca se hace necesario responder estas preguntas, porque es harto conocido que el Evangelio de Jesucristo ha sido suplantado por aquello a lo que el apóstol San Pablo llamaba en Gálatas 1, 6 al 7, otro evangelio. El costarricense Juan Stam menciona 5 evangelios que no son evangelios. Primero, el evangelio dinerocéntrico,
en el que los predicadores de la prosperidad se inventaron una supuesta ley de la siembra, malinterpretando 2 Corintios 9:10, convirtiendo una simple figura agrícola, una analogía, en una especie de ley universal automática comparable con la ley de la gravedad. Este discurso va de la mano con el culto al éxito que produce una sociedad cristiana basada ya no en el amor, sino en la competencia. Un cristianismo, entre comillas, cuyos criterios de legitimación son el dinero y la fama. Un cristianismo que predica justificación por logros, que idolatra a los exitosos y ningunea a los no exitosos. ¿Cuántos miembros tienes tu familia, tu iglesia? Los que usted quiera. 300, 400, 500. La mía tiene 5,000, tiene 10,000. Y eso te convierte en un cristiano de una categoría superior. Y empiezas a ver a tus hermanos evangélicos como dicen que Dios ve a los ratones, chiquitos y orejones. Entonces empezamos a ver así a la distancia, y es pura arrogancia humana. Hay un segundo evangelio que no es evangelio, el evangelio demoniocéntrico, conocido como guerra espiritual. Este movimiento ve demonios debajo de cada piedra y se enfoca en ellos más que en Cristo. Interpreta la vida como una lucha contra Satanás y sus huestes. Claro, el demonio es real. Los evangelios presentan numerosos casos de individuos que fueron liberados de él por Cristo. Esto es cierto, pero no es central en los evangelios, ni debe serlo en nuestra experiencia de fe. A estos poderes, decía Barth, hay que verlos con el rabillo del ojo, porque nuestros ojos son para otro. Nuestros ojos son para Cristo. Solo debemos mirarlos así. Mirarlos fijamente es darles gusto, otorgarles un poder que de otra manera no tendrían. Le he contado varias veces que hace unos años el pastor Alejandro Zamora me invitó a predicar a su iglesia en la Ciudad de México, y al terminar de predicar mencionando esta idea, se acercó un matrimonio y me dice: nosotros nacimos y crecimos en esta iglesia. Dice, pero en algún momento llegamos a sentir que algo faltaba en nuestra vida espiritual. Y nos fuimos de la iglesia y nos fuimos a una congregación que predica guerra espiritual. Y en algún momento en la casa empezamos a oír cosas que no oíamos, a ver cosas que no veíamos, a sentir presencias que no sentíamos. Y nos dimos cuenta, nos metimos entre las patas de los caballos. Porque Pablo dice claramente: gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un poder vencido. Y dice, tuvimos que volver a nuestra vieja iglesia conservadora para recordar las enseñanzas del evangelio. Hay un tercer evangelio que no es evangelio, el evangelio milagrocéntrico. Los milagros son importantes en la Biblia, pero un evangelio cuyo énfasis está en los milagros no es el evangelio del Nuevo Testamento. Los milagros son señales, también son parábolas. Ante un milagro debemos preguntarnos qué quiere decirnos Dios con esta señal. Los milagros nunca son un fin en sí mismo, ocurren en función del propósito divino de salvación, ocurren donde Dios quiere y cuando Dios quiere. Esos milagros son legítimos en su lugar, pero su lugar no es el centro de la vida cristiana. Hay un cuarto evangelio que no es evangelio, el evangelio raptocéntrico. En este caso, la fe se centra en que Cristo vendrá a levantar a su iglesia y llevarla al cielo antes de que comience la gran tribulación. Esta ferviente expectación del rapto de la iglesia domina a millones de evangélicos y a veces consiste en su única esperanza. Curiosamente, la rapto no existe en el Nuevo Testamento. Busque el sustantivo, no está allí, nunca se usa. Se utiliza la expresión seremos arrebatados, y esta expresión significa seremos arrebatados para lo único importante,
para ser llevados con Cristo. El evangelio raptocéntrico no solo confunde verbos con sustantivos, confunde el mero transporte con lo único importante: encontrarnos, decía el apóstol San Pedro, con aquel a quien amamos sin haberlo visto. Hay un quinto evangelio que no es evangelio, el evangelio egocéntrico. Un denominador común de los pseudoevangelios es el egocentrismo. Proclaman un evangelio de ofertas, ofrecen el oro y el moro, ofrecen sin la exigencia del discipulado, la negación del yo y la vida crucificada, ofrecen la prosperidad, el poder, la victoria, la sanidad y la profecía, el escape de la gran tribulación y del infierno. Esto no es nuevo. Ya el prócer cubano José Martí decía en el siglo XIX acerca de algunos sacerdotes de su tiempo lo que podemos decir de algunos pastores y ministerios de nuestro tiempo. Fíjese lo que dijo José Martí. Decía: ¿qué juicio debes hacerte de un hombre que te dice que te va a hacer un gran bien, que lo tiene en su mano, que sin él te condenas, que de él depende tu salvación y que por unas cuantas monedas te niega tan inmenso beneficio? ¿No será ese hombre un malvado, un egoísta, un avaricioso? ¿Qué idea te harías de Dios si realmente Dios mandara a semejantes mensajeros? De un Dios que regatea, que vende la salvación, que lo hace todo por dinero, que te manda al infierno si no le pagas, o al cielo si le pagas. De un Dios que es una especie de prestamista, de usurero, de tendero. No, mi amigo, hay otro Dios. Que lo viera un poeta, que lo entendiera un revolucionario. Bien dijo el Señor Jesús: vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Así que nuestro dilema es este: o creemos y predicamos evangelios de pacotilla, evangelios de piratería, o predicamos y vivimos y creemos el santo evangelio de Cristo, ese mensaje de salvación por gracia que ofrece justificador al pecador pero no al pecado, ese evangelio que nos demanda tomar la cruz y seguir a Cristo, que nos llama no solo a ser creyentes o miembros de la iglesia, sino discípulos. Ese evangelio que, como decía Juan Stam, nos manda al mundo, pero no a estafarlo con baratijas religiosas o chácharas teológicas, sino a predicar para ser simpatizantes, ni siquiera para que creamos lo que Cristo ha enseñado, sino para que hagamos lo que Cristo ha mandado. Es necesario definir nuestra lealtad, porque hay evangelios que avergüenzan al evangelio, pero del verdadero, del evangelio de Cristo, solo podemos decir con San Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay una tercera y última idea en este pasaje, y es que en este llamado que Josué hace a la nación, llama al pueblo a quitar falsos dioses de en medio de ellos. Por lo anterior, la llamada de Josué a desechar todo dios falso es tan vigente el día de hoy como lo fue en aquel tiempo. Por dioses falsos no queremos decir simples imágenes u objetos de culto. Hay ídolos que son más peligrosos que un pedazo de yeso o una impresión en papel. Hay un jesuita, José Luis Carabias, es español pero vive en Paraguay. He hablado de él varias veces. Es un hombre que cuando llegaron los evangélicos a su parroquia, a donde estaba su comunidad, empezaron a acusar a los católicos de idolatría por el uso de imágenes, y la parroquia le pidió que estudiara el tema de la idolatría, y escribió un libro fantástico sobre el tema. Vale la pena leerlo. Busca el PDF ahí, José Luis Carabias, idolatría, y vale la pena leerlo. José Luis Carabias dice: tenían miedo de investigar el tema
porque tenía miedo de que lo que los protestantes dijeran fuera cierto. Y cuando presentó su estudio, tiene dos puntos principales. El primero dice: al parecer, la idolatría tiene que ver también en parte con el uso de imágenes. Punto. No habla más del tema. No profundizó. Y lo segundo, dice: hay evangélicos que nos acusan de idolatría y no se dan cuenta que ellos mismos son idólatras. La teología de la prosperidad es idolatría del dinero. Es la versión religiosa del sueño americano. Decía R.C. Sproul, que ahora está con el Señor: cuando el cristianismo era judío, era la comunidad del Mesías. Cuando se hizo griego, se convirtió en la academia de la verdad. Cuando se hizo romano, se convirtió en una institución con ley y orden. Ahí está el derecho canónico. Cuando se hizo europeo, se convirtió en una cultura. Y cuando se hizo norteamericano, se convirtió en un negocio. Y es cierto. O sea, no hay que esforzarnos mucho para reconocer que es verdad. Así es que hay dioses que son más peligrosos que un pedazo de yeso o una impresión en papel. El ídolo puede ser religioso o secular. Puede venir de un mundo con dioses o un mundo sin dioses, pero su función siempre será la misma y será servir como supremo integrador de la vida, como la razón y la meta de la existencia. Puede encarnarse en algunas de las obras de la creación o personificarse en cosas como el deporte, las adicciones, la familia, el sexo, el trabajo, los bienes materiales, etcétera, etcétera. Y puede convertirse en nuestro Señor de forma casi imperceptible. ¿Cómo saberlo? Es muy fácil. Si alguien fuera de Dios se apodera de mi mente, de mis sentimientos y de mi voluntad, ese es mi Dios. Ese es mi Señor. Aunque siga yendo a la iglesia todos los domingos, aunque siga cantando y leyendo la Biblia en cada ceremonia, ese es mi verdadero Dios. Bueno, hermanos, Bonhoeffer decía que cuando alguien ha comprometido su lealtad, dice: por apremiante que sea el llamado de Cristo, rebota. No puede entrar porque el corazón está ocupado, ya le pertenece a otro. El corazón se apega al tesoro acumulado, el bien amontonado se interpone entre Dios y yo. Donde está mi tesoro está mi confianza, mi seguridad, mi consuelo, mi Dios, y el tesoro se convierte en idolatría. ¿Cuántas veces hemos visto en la vida cristiana personas que deciden desobedecer a Dios en mandamientos bien claros, y por apremiante que sea el llamado de Cristo no entra, porque el corazón está cerrado, pues ya le pertenece a otro? Es necesario asumir la opción por Dios y actuar en consecuencia, porque hoy en día existe una clara tendencia a desplazar a Dios del corazón del Evangelio para poner al hombre en su lugar, de cambiar el Evangelio cristocéntrico por un Evangelio interesado y comprometido, ya no con las genuinas necesidades de los hombres, sino incluso con sus sentimientos, sus fantasías y sus ambiciones. ¿Acaso no escuchamos esto cada vez con mayor frecuencia? Disparates como: pare de sufrir, Dios te quiere rico, Dios es el patrocinador de tus sueños, etc. John Piper, un predicador contemporáneo, dice el doctor Deron Cobb, dice: cuando lo ves no das 3 cacahuates por él. Está chaparrito, flaquito, tiene casi 80 años. Dice: no das 3 cacahuates por él. Dice: pero cuando se sube al púlpito se convierte en un león. John Piper dice: hoy en día, como en toda generación, resulta asombroso ver cómo hay una tendencia a alejarse de Dios como el don suficiente del amor de Dios. Resulta asombroso que rara vez se proclame a Dios mismo como el mayor don del Evangelio. Pero la Biblia nos enseña
que lo último y el mejor don del amor de Dios es gozar de la hermosura de Dios mismo. El mejor y mayor don del Evangelio es que disfrutamos de Cristo, ganamos a Cristo. El don de amor de Dios, que todo lo abarca y que aparece reflejado a lo largo del Evangelio, es el siguiente: ver y saborear la gloria de Dios, de Cristo para siempre. En lugar de esto, hemos convertido al amor de Dios y al Evangelio de Cristo en una aprobación divina de nuestros deleites, nimiedades, en una especie de deleite en la idea de que somos importantes. La pregunta o la prueba de fuego de la Biblia se centra en Dios y que es fiel al Evangelio, es la siguiente: ¿te sientes más amado porque Dios te considera importante, o porque a expensas de su Hijo Él te permite gozar y sentir por siempre que Él es importante para ti? ¿Recae tu felicidad en ver en la cruz de Cristo como una prueba de tu propio valor, o como una vía para disfrutar el verdadero valor de Dios? ¿Es la gloria de Dios en Cristo la causa de tu alegría? Es verdad que existen 10,000 dones que fluyen del amor de Dios. El Evangelio de Cristo proclama las nuevas de que Él, al morir, obtuvo 10,000 bendiciones para su novia. Pero Dios es el Evangelio. Ninguno de dichos dones conduce al gozo definitivo, sino conduce primero a Dios. Y nadie para quien el mayor don del Evangelio no sea el Señor mismo podrá disfrutar de las bendiciones del Evangelio. Aunque vivió en una época distinta a la nuestra, Josué sabía que el hombre mira lo que está frente a sus ojos, que es más fácil poner los ojos y el corazón en las bendiciones de Dios que en la fuente de las bendiciones mismas. Recuerdo a un predicador inglés del siglo pasado, quien decía: el mayor problema del cristiano es centrarse en Dios, en Cristo, y son sus bendiciones las que nos lo hacen difícil. Porque cuando Dios nos bendice, nos centramos en la bendición y no en la fuente de la bendición. Hasta que perdemos la bendición, entonces volteamos a ver a Dios. Como conclusión, el tiempo de la colonización de la tierra prometida era un hermoso tiempo para ser joven. Eran los días cuando la tierra descansó de la guerra y la nación empezó a edificar su futuro. Los hijos de Israel empezaron a disfrutar de casas llenas que no llenaron, cisternas cavadas que no cavaron, olivares plantados que no plantaron. Era el mejor tiempo para ser jóvenes y ver visiones, y para ser ancianos y soñar sueños. Pero en esos días había también en Israel un hombre muy anciano, el doble de anciano que el más anciano del pueblo, que tenía trastornos del sueño. Con los años, hermanos, todos llegamos a tenerlos. Si usted no lo sabe, la bendición de dormir 8 o 10 horas de corrida es un privilegio que va a tener en su juventud. Después de los 60 años, los ciclos de sueño se acortan, hermanos. Y perdón por lo que voy a decir, y si, como dicen en Michoacán, tiene problemas con la próspera, pues entonces todavía más va a tener que estarse levantando para ir al baño en la noche, ¿no? Esto es normal. Y este anciano tenía trastornos del sueño, pero no se debían a sus problemas físicos, no se debían a esa situación, aunque tenía 110 años. Tenían que ver con una pesadilla. Un día ese hombre tuvo una pesadilla, vivió un ataque de terror que no lo dejó dormir en paz desde entonces. En su pesadilla vio imágenes terroríficas, vio la miseria, la esterilidad, la mortandad asolando a su pueblo. Vio que los cielos se convertían en bronce y la tierra en hierro para no dar su fruto. Vio nubes de polvo y ceniza lloviendo sobre los campos. Vio derrotas catastróficas. Vio a los valientes de su pueblo salir por un camino a la guerra y huir por 7 caminos diferentes para escapar. Vio la humillación de los vencidos y la arrogancia de los vencedores. Vio al pueblo azotado de males incurables,
atormentado por enfermedades mentales, enloquecido de dolor. Vio a su pueblo oprimido y saqueado, despojado incluso de la esperanza de la redención. Vio los olivos que tiraban su fruto antes de que madurara. Vio a sus hermanos despojados de sus bienes, de sus casas, de sus animales, de sus mujeres, de sus hijos, que fueron entregados para adorar al palo y a la piedra. Vio a las novias vestidas, a los novios vestidos de gala, y a las esposas siendo violadas por extraños. Vio a los pueblos de la tierra burlándose de su pueblo, haciéndole el motivo de sus bromas y de su escarnio. Vio a sus hermanos saliendo de la tierra con yugos de hierro sobre el cuello para no regresar nunca jamás a ella. Vio a hombres construyendo casas que fueron habitadas por extranjeros, plantando viñas que fueron disfrutadas por extraños. Vio ciudades sitiadas por sus enemigos y a sus moradores enloquecidos por el hambre, al punto de comer la carne de sus hijos y devorar en lo oscuro a sus recién nacidos. Vio a su pueblo convertido en horror y en burla y en espanto de los pueblos. Eran imágenes apocalípticas. Era como si la tapa del infierno se levantara ante los ojos de este anciano. Pero no era el tráiler de una película de terror o de una proto-divina comedia. No era la arenga aterradora de un vendedor de indulgencias. Era más aterrador que el infierno de Dante y más real que los terrores ficticios de un purgatorio ficticio. Era una pesadilla, pero el hombre estaba bien despierto. Con todo respeto, si usted escucha esto y se pregunta, pues ¿de cuál fumó? Pues hermanos, Josué no fumaba, y menos de esa, ¿no? Lo que pasó aquí es que vio lo que le esperaba al pueblo si se apartaba de Dios. Y es la razón por la que el libro de las bendiciones y las maldiciones, Deuteronomio 28, siempre estuvo en el corazón de Josué. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que te vaya bien y seas de largos días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que el Señor tu Dios juró a Abraham, Isaac, Jacob, que los daría. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20. Josué nunca olvidó las palabras de este libro. Las había leído toda su vida, tal vez incluso las conocía de memoria, pero cuando el fin de sus días se acercaba, el peso del libro se agravaba en su corazón. Hay momentos en los que la palabra de Dios cobra vigencia y relevancia, cuando, como dice la Biblia, Dios despierta nuestro espíritu. Creo que fue lo que sucedió con Josué. En esos días nadie pensaba en tragedias, nadie estaba para hablar de maldiciones. Era un tiempo de alegría, era un tiempo para soñar, el tiempo cuando la antigua raza de esclavos se regodeaba en su libertad y en su nueva prosperidad desconocida. Y entonces Josué convocó al pueblo para hacerle la última llamada. Fue la advertencia del futuro que les esperaba si se apartaban del Dios único y verdadero. La primera parte del libro, el de las bendiciones, se materializó en los días de Josué. La segunda parte, Josué no quería que se cumpliera, la parte de las maldiciones. Y esto me recuerda, hermanos, una leyenda muy interesante de la tradición rabínica. Dicen los rabinos que después de que Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos, 3 sabios judíos subieron a Jerusalén, al lugar donde había estado el lugar santísimo. Y dice, cuando llegaron ahí, vieron que una zorra se escondía entre los escombros. 2 rabinos, Rabí Josué y Rabí Yohanan, empezaron a llorar.
Y Rabbi Akiva empezó a reír. Entonces los que estaban llorando le dicen: están los escombros del lugar santísimo, se cumplió la palabra, la casa de Dios se convirtió en cueva de zorras, de chacales, guarida de chacales. ¿Por qué te ríes? Y Rabbi Akiva dijo: porque he visto que la primera parte de la profecía se cumplió, la casa fue destruida, ahora espero en la restauración, ahora espero en el cumplimiento de la promesa. Josué vio contrariamente el cumplimiento de la primera parte, temía el cumplimiento de la segunda. Termino con esto. Hace unos años mi esposa platicaba con una chica de Richmond, en Kentucky. Ella tenía en ese tiempo unos 16 años y le dice a mi esposa, a esta niña, le dice: me temo que en México los evangélicos estamos en la tercera generación. La tercera generación significa que la generación de Josué y de la conquista vieron y oyeron las maravillas de Dios. La segunda generación no vio, pero oyó. La tercera generación ni vio ni oyó. Y dice esta chica: yo me temo que nosotros estemos en la última generación. Yo no sé, al final la obra de Dios está en sus manos, pero lo cierto es que este imperioso llamado sigue vigente. De pronto un hombre de 110 años con problemas de trastorno del sueño vio una pesadilla aterradora, pero estaba despierto. Y entonces fue a Mizpah y convocó a la nación en su discurso de despedida y dice las tremendas palabras: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo dice: no, vamos a servir al Señor tu Dios. Josué dice: piénsenlo bien, es un Dios celoso, no tolerará vuestras traiciones, no, sino que al Señor tu Dios serviremos. Y al menos esa generación fue fiel. Pero la siguiente generación vio el cumplimiento del libro de las maldiciones. Es un llamado, hermanos, a nuestro compromiso, a nuestro testimonio, a una vida en la que, como decía Francisco de Asís, vamos a predicar. Y si es necesario, usemos la palabra. ¿Qué quería decir? Se predica con la vida. Y cuando sea necesario se habla, pero se predica con la vida. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar, Señor, un llamado a seguirte, a servirte, Padre, a optar por ti como la razón y la meta de nuestra vida. A final de cuentas fuimos creados para darte gloria y para disfrutar para siempre de ti. Te lo rogamos en Cristo.